Bueno, arrancamos Efesios nuevamente, damos continuación, mejor dicho, a lo que ya hemos iniciado. Efesios, nos quedamos en el capítulo 3 y paramos la vez pasada en el versículo 7. Yo lo voy a retomar en el 6 para agarrar vuelo en lo que estamos hablando. Bueno, y la misma queja mía de todo el tiempo, ¿no? Como me gustaría que este salón a las 7 de la noche estuviera lleno de alumnos, lleno de personas con un hambre de conocer de su palabra, de conocer de Dios, hermano. Hemos caído tristemente en una muy mala cultura de llegar a pensar que, bueno, hago otras actividades espirituales durante la semana, pero ir a estudiar la palabra, sentarme, escuchar a un maestro, escuchar algo nuevo de Dios, escuchar algo más profundo de la palabra, como que no tiene sentido. Hay cosas que hacer, hay que barrer la casa, hay que lavar los trastes, la ropa no la han lavado, ya dentro de la casa huelen mal los trastes. No. Siempre hay una razón para no ir al estudio de la palabra, lo cual, hermano, es muy malo. Detiene también nuestro crecimiento espiritual. Nosotros, al quedarnos sin conocimiento, corremos el riesgo de que el enemigo nos pueda devorar en muchos sentidos, nos pueda ganar ventaja, porque ignoramos la palabra de Dios, ignoramos su voluntad. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, eso de tener conocimiento, hermano, de la palabra de Dios, no es para enorgullecernos, no es para sentirnos altivos de que una competencia de quién sabe más de Biblia, a ver quién conoce más. No es ese sentido. Queremos conocer sencillamente más la persona de Dios, quién es Dios, cuál es su voluntad más exacta. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Todo, hermano, lo que hacemos en la iglesia, lo que decimos, la forma en que nos comportamos, lo que practicamos, la conducta, la fe, tiene que provenir de la palabra de Dios, y es necesario, hermano, que estudiemos la palabra de Dios. No sé, me pregunto muchas veces, ¿será el maestro? Vienen los hermanos, le cambiamos al maestro. El maestro no es lo que más importa, es que la palabra de Dios es enseñada. Si yo estoy aquí para enseñar es por la gracia de Dios, pero si yo quiero poner a otro no importa quién ponga al Señor, la iglesia debe venir. Y yo no hablo solamente porque es bonito dar un discurso. Yo, como propio testimonio, yo puedo mostrar a la iglesia en unos aspectos. Por ejemplo, desde que yo me encuentro en una iglesia, concretamente esta iglesia, yo he estado aquí, hermano. No importa quién sea el maestro. Si vamos a cambiar de maestro, viene luego un maestro, luego es otro maestro. Hemos tenido varios maestros en la iglesia, y yo fielmente me ha gustado estar ahí sentado a la hora, si es posible unos minutos antes. ¿Por qué? Porque hay que honrar el tiempo del maestro, hay que honrar el ministerio, hay que honrar la iglesia. La iglesia tiene que ser partícipe de lo que se hace. Toda la iglesia debe estar reunida aquí, hermano, estudiando la palabra. No hay razón por la cual menospreciar el estudio de la palabra. Toda la iglesia debe reunirse los jueves. Yo entiendo que hay cosas que hacer. Yo mismo un jueves, un miércoles pudiera faltar, porque tampoco no vamos a condenarnos unos a los otros porque no pudimos llegar a una actividad de la semana. Pero sí, hermano, es de preocuparse cuando existe el mal hábito de hacer esas cosas repetitivamente. No venir a la casa de Dios a estudiar por el trabajo, por los trastes, por la ropa, porque no encontré el peine para peinarme. O sea, no sé, hermano, ¿qué será? Pero necesitamos seguir rogando al Señor que levante, que despierte el espíritu de los hermanos para que empecemos a tener hambre en la palabra de Dios. Efesios 3 dijo el apóstol Pablo, en lo que estudiamos la semana pasada. Si lo tomamos desde el 3.1 sin explicarlo todo, solo para entrar en línea, para tener el contexto completo: por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, con vosotros, para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, ¿cuál fue lo que a Pablo se le reveló? ¿Cuál fue esa revelación y cómo le llegó la revelación? La revelación fue una revelación personal que Cristo le dio a Pablo. Personalmente Cristo hace su aparición, el Cristo resucitado, le habla a Pablo, primeramente lo convierte y le da un ministerio, hermano, que consta de revelaciones personales que el Señor le hace, donde Él le revela misterios escondidos, verdades que no habían sido reveladas al pueblo de Dios. Israel conocía acerca de Dios, conocía mucho de Dios, pero conocía tan solo una parte. Eso era una parte. Lo mucho que conocía Israel tan solo era una parte en la gran multiforme sabiduría de Dios. Entonces, para nosotros en el Nuevo Testamento, que tenemos un cuadro más completo de cómo se nos ha revelado Dios, entendemos claramente en todo el entero de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios revelado de una forma más clara. Llegamos a entender, y así se consolidaron las doctrinas siglos más tarde, después que la iglesia nació en Pentecostés, que existe Dios en tres personas, que Dios es un solo Dios, que esa es la verdad bíblica, que es un solo Dios, pero que existen tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cosa que Israel le tenía velado. Israel no entendía. Israel tenía dificultad en eso. Ellos solo creían la existencia de un solo Dios, y llegar a pensar hasta incluso el día de hoy, Israel, que Dios es tres personas, es para ellos una locura. Ellos creen que tenemos muchos dioses y que por lo tanto somos falsos, que solamente Dios es uno. Y nosotros, más sin embargo, declaramos lo mismo que los israelitas, los judíos, que Dios es uno, porque así lo dice la palabra. Pero también declaramos que Dios existe en tres personas, sin ser dos dioses, sin ser tres dioses. Entonces, cosas de ese tipo se fueron revelando. Pero en este caso específicamente, Pablo habla de una revelación escondida, o de una verdad escondida que se vino a revelar acá, a este tiempo, en el tiempo de la iglesia, que los gentiles eran coherederos también con Cristo. Son coherederos, son partícipes también, ellos son partícipes de la promesa hecha en Cristo Jesús por medio del Evangelio, porque la cultura, porque las leyes eran tenían una exclusión completa al pueblo gentil. No podía entrar el gentil al templo de los judíos porque era profanado. Entonces, el gentil no tenía nada que ver con el sistema religioso judío, pero en Cristo nos viene a explicar Pablo que había verdades que ellos no entendían, que Dios tenía planeado desde antes de los tiempos antiguos, incluir en Cristo Jesús por un mismo espíritu, unir a los dos en un solo pueblo, quitar la pared intermedia. La ley la cumplió Cristo, y como hablamos la semana pasada, ¿cuál ley cumplió Cristo? Toda la ley. ¿Cuáles leyes ya no tenemos que obedecer nosotros como iglesia del Nuevo Testamento? Las leyes civiles y las leyes rituales. Ninguna ley ritual que usted lea en el Antiguo Testamento se nos aplica a nosotros. Ninguna ley civil que está para los israelitas se nos aplica a nosotros. Eso fue exclusivo de los israelitas. La ley moral sigue siendo vigente, siempre ha sido vigente. La ley moral que escrita en nuestros corazones, ya está en nuestra conciencia, siempre ha estado ahí. Siempre habrá moralidad. Entonces, pero ahora Pablo nos habla específicamente de que los gentiles también son coherederos, y esto es realmente alguna noticia muy novedosa para el pueblo judío. Y el Espíritu Santo fue de una manera inteligente dando lugar a los acontecimientos de la iglesia para mostrar y no dejar lugar a duda a los apóstoles, a la iglesia judía, que también los gentiles podían recibir la promesa en Cristo, podían recibir el Espíritu Santo. ¿Y de qué forma se lo fue mostrando? En Samaria, en presencia de los apóstoles y en compañía de otros judíos, fieles de la circuncisión, el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos que el judío le llamaba perros, por ser mitad judíos, mitad gentiles, paganos.
Entonces, más sin embargo, el Espíritu Santo enfrente de ellos, en presencia de ellos, hace digamos, su llegada a ese grupo de cristianos. Y hay evidencias externas en ese momento de que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y delante de los ojos de Pedro, en casa de Cornelio, Pedro estaba en compañía de otros gentiles, el Espíritu Santo cae sobre Cornelio, que era un gentil, y sobre los que estaban en casa de Cornelio. No le queda entonces lugar a duda a Pedro que también los gentiles recibían el don del Espíritu Santo, es decir, la salvación también le había llegado a ellos. Por eso es que es importante estudiar esos acontecimientos, porque como les había explicado la semana pasada, de ahí se deduce de una forma equívoca de que, bueno, los samaritanos ya eran cristianos, ya creían en Cristo, y tuvieron que esperar que llegaran los apóstoles, impusieran las manos y recibieron ahí el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y hubo manifestaciones. Entonces, eso me indica aquí que yo me convierto primero y luego alguien tiene que ir a ponerme las manos y yo entonces recibo el Espíritu Santo. No, eso es un acontecimiento único en la iglesia naciente. Cuando el incrédulo cree en Cristo, se convierte a Cristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo y bautizado. Yo sé que aquí puede haber controversia, uno puede mantener una opinión, otro puede mantener otra opinión, pero más sin embargo, no son diferencias, hermanos, doctrinalmente esenciales que nos vamos a desgreñar, no vamos a jalar del chonco. Son cosas que podemos lidiar y compartir. Podemos la iglesia compartir diferentes opiniones en algunas cosas y mantener al mismo tiempo la unidad. Ahora, ya digo, Pablo dejó claro que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, y luego agrega él en el 7, 3:7, del cual, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Mire, él dice, del cual yo fui hecho ministro. Él no se hizo ministro, él no buscó el apostolado, él no solicitó, o debo decirlo en el Spanglish, él no aplicó. Dice uno, aquí se viene de México y olvida uno el lenguaje apropiado. Acá dice, estoy aplicando por un trabajo. Aplicando, eso es aplicando. Oh, está solicitando un trabajo. Oh, sí, ya cuiteé de ahí. ¿Cómo? Oh, que ya dejaste de trabajar, ya cuiteé. Ya estoy llenando la aplicación. Application en inglés es en inglés, pero en español es solicitud de empleo. O si usted nunca llenó una solicitud de empleo en México, la vendieron en las papelerías por todos lados y llenamos solicitud de empleo, pero en inglés no es solicitation, sino sería solicitation de otra cosa, es application. Entonces él no hizo su aplicación, pues no se hizo su solicitud para ser apóstol, él recibió el apostolado, él fue hecho ministro. O sea, yo fui hecho, o sea, me hicieron. ¿Cómo? Me hizo Cristo. Ahora, ¿estaba enojado Pablo por eso? Porque en algún momento muestra a Pablo algún tipo de enojo, molestia, inconformidad, porque dice, bueno, hay cosas que no me parecen de Cristo. Yo no me quería hacer cristiano, y yo no sé cómo obró él en mí, me tumba el caballo y cago yo rendido. ¿Qué hizo dentro de mí? No lo entiendo, pero no me sacó permiso, ni me lo preguntó. Además, yo hasta ese minuto lo odiaba su nombre a morir. Y no solamente él, sino todo lo que le seguían, pero algo hizo en mí que yo no sé, ya no soy el mismo. Ahora predico su evangelio, ahora doy la vida por él, incluso tuvo que dar la vida porque murió decapitado por el evangelio, por Cristo, el nombre que tanto odiaba. El nombre que tanto odiaba lo llevó a amar tanto. Pero ¿quién hizo la obra? Jesús. Él fue el mismo que soberanamente, el mismo explica, lo llamó del vientre de su madre. Y ahora, entonces, voy a esto que estoy mencionando, enlazarlo también con lo que empezamos al principio en esta clase, que no me gustaría soltarlo por todo el libro de Efesios hasta que terminemos, porque Pablo lo mencionó al principio cuando habló de la predestinación, que está relacionado con la elección soberana de Dios. Aquí volvemos a ver otra vez, cuando Pablo dice que yo fui hecho ministro, si nosotros escarbamos en ese fui hecho, hay mucho que le podemos sacar. Él no se hizo, a él lo hicieron. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿De qué forma? Soberanamente. Y nos quedó claro, porque hemos estudiado ya muchas veces, de que Pablo no estaba buscando a Cristo.
No lo estaba buscando. Y volvemos otra vez al hecho, la verdad de que tal es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3, ¿cierto? Dice la palabra que no hay quien busque a Dios, que no hay justo ni aun uno. Entonces, en Pablo vemos que no estaba buscando a Dios, pero que más sin embargo él alcanzó misericordia. Él era blasfemo, perseguidor de la iglesia, y alcanzó misericordia. Dios soberanamente lo alcanzó. No iba buscando a Dios, porque realmente no hay quien busque a Dios. Él era un religioso, pero él de sí mismo dice que él era igual que los demás. Éramos hijos de ira. Entonces, él a pesar de ser un religioso dice que era todo eso, toda esa suciedad, él se la aplica a sí mismo. Entonces, volvemos aquí cuando dice que fue hecho ministro. En ningún momento Pablo muestra un gesto de inconformidad porque dice, a mí no me parece todo muy bien, pero no me gusta eso que Cristo no me ha dejado decidir. Entonces tiene que ser mi decisión. Por eso yo no creo, hermano, cuando evangelizamos, que hablemos de hacer tu decisión. Yo sé que muchos la usan, tampoco no va a ser un tema que vamos a entrar en la cuestión, pero no es lo más apropiado. Haz tu decisión, haz tu decisión. Y yo hice mi decisión, porque en realidad, hermano, estando en la condición, según nos dice Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué decisión por Cristo podíamos hacer? Ninguna. Ya Pablo había hecho su decisión antes de conocer a Cristo. ¿Cuál es lo que había decidido? Ser enemigo de Cristo, aborrecer el nombre de Cristo, matar a cuantos cristianos pudiera, encerrarlos en la cárcel. Esa era su decisión. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado no le iba a dejar venir a Cristo. Y era imposible que él viniera por sí solo a Cristo. Si hablamos de decisión, cuando tomamos decisiones, muertos en nuestros delitos y pecados, hacemos decisiones acordes con la esclavitud que vivimos. De modo que una persona que está muerta espiritualmente no puede tomar una decisión por Cristo. No tiene poder, está inhabilitado. De ahí donde existe una doctrina bíblica de la inhabilidad. Que el hombre no puede venir a Dios. No puede. El pecado se lo impide, está ciego. Pablo dice que éramos hijos de desobediencia. Y otras traducciones, otras Biblias lo traducen como hijos de incredulidad. O sea que éramos sencillamente eso, hijos de incredulidad. ¿De dónde íbamos a sacar fe para creer en el Hijo de Dios? Si éramos por naturaleza hijos de ira, y por naturaleza éramos hijos de desobediencia, es decir, hijos de incredulidad. De modo que tuvo que ser Dios soberanamente quien nos trajera. Y en el caso de Pablo, no solamente lo trajo, sino que lo convirtió, lo hizo ministro. ¿Por qué? Por el don de la gracia de Dios. Fue un don. ¿Qué es don? Un regalo. ¿Fue por gracia? ¿Fue ganado? No. Él no hizo la solicitud, él no hizo la aplicación. Se lo dio. ¿Por qué? Porque así agradó a Dios. No hay mucho que discutir. Así agradó a Dios. Dios pone de pastor a quien Él quiere. Dios pone de ministro de alabanza a quien Él quiere. Dios pone de maestro a quien Él quiere. Dios pone como diácono, como mujer, a quien Él quiere, a quien Él llama. Dios le da el don, le da dones de su espíritu a quien Él quiere y como Él quiere, porque Él es el sabio, el infinito en sabiduría. Nosotros tan solo recibimos su misericordia de Él y hacemos lo que Él, o ponemos en obra aquello que Él nos da, pero no es de nosotros, hermano, no está en nosotros. No está en nosotros decidir lo que yo quiero, yo lo anhelo. Yo lo quiero y se lo voy a pedir a Dios. Yo no sé si está en sus planes, pero yo lo anhelo. Y eso es lo que yo quiero. Y yo me aferro aunque voy a ser pastor. Aunque no es lo que Dios quiere. Yo me voy a aferrar. Yo quiero ser pastor porque me gusta ser pastor. Y porque hay mucha gente que quiere ser pastor porque quiere el reconocimiento. Yo no sé, hermano, ser pastor de una iglesia es una gran responsabilidad. Y es un servicio que se hace por el Evangelio de Cristo con humildad, hermano, con humildad. Es un trabajo, hermano, o un ministerio, un servicio, donde todo el tiempo el ministro, el pastor, tiene que andar con esa constante humildad en todo, porque lo que hace lo tiene que hacer con temor y temblor. Pero hay quienes ven el pastorado como una forma de tener respeto, admiración y posición social en donde están.
Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persona se presenta en un lugar, lo invita y se presenta, yo soy el pastor de la iglesia, y lo hablan con mucha arrogancia, porque para ellos el ser pastor es una posición que yo me tengo entre estas personas. Hay un respeto que se me da, soy un ministro, y más sin embargo el pastor no lo ve así. Yo soy pastor, yo soy un servidor de Cristo, sirvo a las ovejas de Cristo, y por la gracia de Dios soy un pastor, pero no es mirar la ocasión de ser un pastor como para que me gane el respeto. Y hay gente que cambia después que se convierte en pastor, quiero que sepa. Hay gente que es muy sencilla, al momento que se hace pastor, hermano, ya se le acabó la humildad, tiene mucha arrogancia. Yo recuerdo una persona que conozco que después que se hizo pastor, después ya tenía un poquito de arrogancia, bueno, se voló la barda. En una ocasión se le invitó a una actividad que tenía la iglesia, ahí, que invitó a otras iglesias locales, y me acuerdo que entró entrajeado él y caminando así, vio mucha gente como si no la conociera. No fue y le dio la mano como allá en los tiempos cuando no era pastor, no, que ahora es un pastor. Ahora entra y buscando el mejor asiento. Eso, hermano, tener mucho cuidado con eso. Pero más sin embargo, Pablo dice, a mí me hizo Cristo, mi ministro del Evangelio, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mira la humildad de Pablo. Yo de todos los santos, yo soy el más pequeñito, yo soy el más chiquito. Y aunque en realidad Dios usó grandemente a este hombre, miren lo que él piensa de sí mismo: yo soy el más pequeño de todos los santos. A mí, que soy el más pequeño, no como el pastor moderno de hoy. Yo soy el pastor, y pastoré una iglesia de 5,000 personas, y tenemos un auditorio para capacidad, y se vanaglorían por lo que tienen. ¿Qué no entiendes? Si realmente es un pastor de Dios, tienes que pensar de ti mismo con cordura, como Pablo. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia, se le fue dada, se la dio Dios, es un don. Esta gracia, ¿cuál gracia? De anunciar entre los gentiles, ¿qué cosa? El Evangelio. Pero miren el Evangelio, ¿de qué agrega? De las inescrutables riquezas de Cristo. Si ustedes estuvieron en la semana pasada, en que hablamos el domingo, que estamos estudiando la doctrina de Dios, hablamos de la conocibilidad de Dios, la conocibilidad, la posibilidad de ser conocido. ¿Qué tanto? Pero si es posible conocer a Dios, y si es posible conocer a Dios, ¿qué tanto de Dios podemos conocer? Esa es la conocibilidad. ¿Qué tanto podemos conocer de Dios? ¿Hasta dónde podemos conocer de Dios? Y esa doctrina, así se le llama en teología, la conocibilidad de Dios. Y estudiamos que, hermanos, nosotros apenas si conocemos el borde de lo que Dios es. Nunca llegaremos a conocer a Dios a profundidad, jamás. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Es querer saber la profundidad de Dios, nunca terminaríamos. Es como tomar un camino sin fin, pero yo quiero verle el fin, no fin, no tiene fin, no lo vas a encontrar, es infinito. No tiene principio, no tiene final, es el alfa, es la omega. Yo lo soy todo. Búscame el fin, no lo vas a encontrar, no existe. Si hablamos de los atributos de Dios, de su amor, nunca vamos a conocer todo el amor de Dios. Si hablamos de su justicia, si hablamos de su misericordia, de ninguno de los atributos de Dios, hermano, llegaremos a conocer todo. Eso es lo que hablamos el domingo pasado en la conocibilidad de Dios. Que Dios, en su sabiduría, en su poder, es inescrutable. ¿Qué es eso inescrutable? Que no se puede estudiar. No lo podemos llegar a estudiarlo hasta el fin, hasta el fondo. Es insondeable. Bueno, si para nosotros, hermano, meterse al fondo del mar hasta el día de hoy, para la ciencia hay ciertas áreas de los océanos que le son insondeables. Hay criaturas marinas que ni siquiera saben que existen.
Hay profundidad del mar que ni siquiera sabe cómo llegar, qué hay ahí, cómo es, ¿no? Son insondeables. Por ejemplo, no hace mucho se descubrió, creo, no sé si en Bolivia, un lugar creo que le llamaron el Jardín del Edén, así le llamaron ellos, donde descubrieron una zona virgen que supuestamente el hombre ya ha explorado todos los bosques, y resulta que esa parte, creo que de Bolivia, no sé, hacia el rumbo de Brasil, nunca se había explorado. Encontraron especies de monos y pájaros que ni siquiera sabían que existían. Recientemente, hace como 3 años. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué es aquí? Lo externo, no lo conocía. Pues el mar mucho menos. Y cuando voltea a ver el hombre, la ciencia, hacia el espacio, más pequeño se hace. Entre más y más ve hacia arriba, se da cuenta que el universo es infinito. Y entre más ves, más pequeñito te conviertes. Hermanos, si empezáramos a hablar de ciencia y nos diéramos cuenta el volumen de este planeta Tierra, ese puntito, cómo se ve en comparación al universo, es invisible el punto, es invisible. Es invisible. Ellos han tratado, por ejemplo, de mirar a través de telescopios y a través del satélite y cómo se ve arriba, y nosotros en relación con el sistema solar y otro sistema, cómo estamos, hermano, se van, y una vez que yo llegué a ver una imagen, bueno, miraron el sistema solar, los planetas, y luego otro conjunto de planetas, y se va haciendo tan chiquito, hermano, que la Vía Láctea, que el Milky Way, que le llaman, y se va, y luego otro, y ya se perdió el planeta Tierra, ya está perdido, ya no se ve. Y a medida que va avanzando, va tomando forma como cuando usted agarra una esponja, que se le pone los ojos así a la esponja, y lo que ve son hilos que se atraviesan, y se va, y todo lo que ve es una repetición de lo mismo. Es infinito. Se perdió el sistema solar, se perdieron todos. Ahí estamos nosotros metidos. Y de esta insignificancia tan chiquita, hermano, aquí estamos nosotros. Aquí nos vemos en carros, aquí tenemos maquinarias, industrias, y estamos en una cosita tan pequeñita. Y eso no es todo todavía. Dentro de nosotros, si se va a la palabra, hay universos dentro de nosotros. Universos. Hay fibras en nosotros, hay tejidos dentro del tejido que está compuesto de esto, y que de moléculas, y que dentro de las moléculas, no sé qué. Y el asunto es que no acabas, te vas hasta el fondo. Si hablamos de la nanotecnología, ¿cuándo lo podemos? La nanotecnología ha avanzado tanto que dicen que todos los libros del mundo se pueden escribir a través de nanotecnología en la punta de un alfiler. Estos teléfonos que usamos, hermano, son pequeños aparatitos. Es increíble cuánto retienen estos aparatitos. Aquí hay tantísima información, el internet, el satélite, la nanotecnología nos ha impresionado. Bueno, es decir que no solamente hacia arriba es infinito, sino hacia abajo, hacia adentro de nosotros, hermano. Uno vive de otro, y este ser vivo vive de otros, o el que está adentro vive de este, y dentro de ese está otro que se alimenta de él. ¿Y de qué está hecho esto, hermano? ¿Y cuándo acabamos? Es infinito, hermano. Para Dios mostrarnos, hermano, su infinito poder, basta con echar un vistazo, hermano, un vistazo hacia arriba, y no le podemos, hermano. Además, si pudiéramos poner un ejemplo, usted va a la playa y cuánta arena del mar no hay. Ahora, si usted intentara contar toda la arena del mar, y no solamente la que está seca, la que está mojada, porque abajo del agua también hay arena. Usted toma una arenita en relación con toda la arena del mundo, y si usted toma solo ese granito, sin incluir todas las arenas del mundo, solo ese granito, se lo lleva a un laboratorio que se lo partan milagrosamente en 18.000 trillones de piezas. Y cuando logra usted ese trillón de piezas, todo el malo ignora y agarra ese trillón de todo, le dice el científico: mira, nosotros, el mundo, más o menos así, en comparación a toda la arena del mar, apenas unos billones y trillones de mundos y sistemas solares, y ahí estaría el planeta Tierra. Y dice: ¿cómo? Apenas ahí, y eso que nos ha traído toda la arena del mundo. Eso es infinito, hermano. ¿Saben qué, hermano? Para que el hombre vea la grandeza de Dios cuando ve hacia arriba, cuán infinito es Dios. Es inescrutable, hermano, la creación de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto de inescrutable?
Porque lo que Pablo está diciendo, dice que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que le ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue a esta gracia de anunciar de los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo, hermano, son de igual manera inescrutables, son insondeables. ¿Puede usted estudiar el universo completo? No, eso es inescrutable. ¿Puede usted sondear toda la profundidad del mar? No puedes, eso es insondeable. ¿Toda la arena del mar la puedes contar? Si se diera la tarea al ser humano de contar toda la arena del mar, o que se diera la tarea de contar todas las hojas que hay en el mundo y todos los ojos que hay en el mundo, tanto de humanos como de insectos, sería una tarea que no... ¿Para qué le empezamos? Y mejor no la empezamos porque no la acabamos. Son insondeables. Mire, el cuerpo humano está compuesto anatómicamente por muchas partes: el torso, las extremidades, pues todo el tronco y los órganos internos, y el hombre los estudia, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, ese video que le recomendé hace tiempo, que se llama que habla de los milagros rutinarios del cuerpo, que habla del cuerpo humano y dice la máquina perfecta, y ellos hablan acerca del tejido, de la piel, los vellos, la función que tiene. Mano, son prácticamente, es una industria que está metido aquí entre nosotros, cómo se mueve con cada cosa, la piel, a la temperatura, qué reacción tiene, cómo se vuelve a formar el tejido, la sangre, cómo se mueve, el ADN, cómo se envían las señales al cerebro a través de estas cámaras que están instaladas aquí. Hermano, nosotros nos miramos con... Tienes una cámara y tiene, a ver, wow, dice 15 megapíxeles, ay, que una alta resolución, cuánta tecnología. Hermano, desde los tiempos antiguos nosotros estamos súper incrustados de tecnología, pero tecnología de arriba, divina. ¿Usted cree que Dios no necesitó, o si se le puede llamar tecnología? Lo que tenemos entre nosotros, hermano, es tecnología. Hermano, esto que usted ve aquí son 2 cámaras de video, hermano, que van captando todo lo que ven y se lo mandan al cerebro, y el cerebro lo lee. Es una computadora, hermano. Este es un sistema computarizado, es una computadora orgánica, y lo que tiene adentro, hermano, son literalmente cableados eléctricos. Nosotros tenemos electricidad entre nosotros, hay sistema nervioso, hermano, hay sensibilidad. Usted se picotea aquí y lo siente, si no, es el cerebro el que hace el trabajo. Si usted se desconecta, el cerebro ya no lo siente. Hay una computadora, y estos son lentes, hermano, de cámaras que miran todo, graban, y simultáneamente está recibiendo la información el cerebro, y conectado por cables, no como los cables que nosotros usamos. ¿Para qué se le usa alumbre? Corre un cable por ahí y se conecta al sistema de electricidad y alumbra. Y nosotros también. El ojo no ha puesto ahí. Son, mire, membranas, fibras que corren y van conectados. Son cables orgánicos. ¿Cómo es que no hay tecnología en nosotros? ¿O cómo puede ser el hombre necio que nos hicimos a nosotros mismos, porque nos hizo la evolución, que fuimos evolucionando? Eso, hermano, es tonto, eso no tiene sentido, hermano. Nosotros somos hechura de Dios. Nosotros, dice la palabra, somos ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, Él nos hizo a nosotros. Entonces, esas cosas para el hombre, puede estudiar los órganos, la piel, a ver el nivel, cómo anda de la sangre en esto y lo otro y bla, bla, bla. Pero cuando tiene que ver con el cerebro, ahí sí todo retrocede. No, esas cosas no le entiendo. Haz de cuenta que usted no sabe nada, es un indio bajado del cerro a tamborazos, lo llevan a la ciudad y lo ponen, le abren una computadora, y si esa computadora no funciona, arréglamela. Y el indio se le queda mirando, y dice, eso parece un bulo donde yo echo el agua allá en el rancho, un tipo de batería. No le entiende ni por dónde. Cableados y unas cosas que parecen pastillas, no parecen la pastilla neomelubrina que uno se toma allá en el pueblo. Ni idea, eso sí no lo entiendo. No sabe ni por dónde tocar. Aún la ciencia, hermano, de hoy, al órgano que de plano no le puede, porque es un dolor de cabeza, es el cerebro. Es el que más miedo le tiene. El cerebro, hermano, no es otra cosa más que una masa. Es una masa.
Una masa que milagrosamente en la forma de operar que tiene, hermano, procesa todo, los pensamientos, guarda recuerdos hasta ahí, todo se genera ahí, la parte espiritual. Cuando hablamos de corazón decimos, lo siento acá en el corazón. Bueno, eso es equivocado. Si tuviéramos que a un órgano del cuerpo atribuirle el nombre de corazón, no sería este que bombea, sería este, por acá donde se procesa. Sería más correcto decir, te amo con todo el corazón, porque acá se generan los pensamientos, acá está la máquina procesadora. Este nomás bombea, este nomás boom, 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 y tira el torrente sanguíneo y viene, pero todo su trabajo, no piensa, no siente, no hace nada, pero el que sí piensa está acá. Este es el jefe de todos, es el jefe. Usted le puede hacer un trasplante de corazón, un trasplante de riñón, un trasplante de hígado, pero no un trasplante de cerebro. Ahí sí ya le sacó el espíritu a aquel y se lo pasó para este. Es como cuando usted tiene dos carros, un Toyota Celica, este ya no dio una, dice, pero aquí tengo un Toyota Celica, mismo año, mándale el motor para acá, le cambia el motor, usted ya no sabe qué es. Si usted eso era un Celica 2000 y le trajeron de un 2013, pues no sé qué ando manejando el 2000 o el 2003. No sabe porque trae el cajón del 2000, pero trae el cerebro del 2003. Si se pudiera cambiar el cerebro, usted pasaría una persona al cajón de otra persona. Y ya no lo puede hacer. Usted no puede despegar esos cables que están adheridos al casco. No vamos a seguir porque entraríamos demasiado en ciencia y anatomía y eso no es la clase. Pero lo que quiero decir es que hay cosas para el hombre que son inescrutables y sin ir lejos, el cerebro es uno de ellos. Ahora, y de las riquezas de Cristo son inescrutables. Cosas que fíjense que yo casi no escucho hablar de pastores, maestros, que nos hablan de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Queremos entender la riqueza de Cristo? Yo le digo una cosa, lo adelanto, no las va a entender, no les va a poder, son insondeables. La riqueza que nosotros tenemos como coherederos con Cristo Jesús, hermano, no le conocemos ni un milímetro del poder que Dios ha derramado en nosotros, de la herencia que tenemos en Cristo. Por eso es que Pablo rogaba que Dios nos diera espíritu de sabiduría e entendimiento para que entendamos. Más dice que entendamos la anchura, la longitud, porque a ver si nos dan más o menos un quemoncito. Porque la riqueza de Cristo, hermano, lo que Cristo nos hizo, Dios el Padre nos hizo en Cristo, hermano, es algo que aún no logramos captar todavía. No la podemos entender. Es una cosa inmensa. Pues las riquezas de Cristo, insisto y cierro, son inescrutables. Cuando una persona habla, intenta dar las riquezas de Cristo y las minimiza, no entienden lo que está haciendo. Lo que Cristo nos ha hecho, ahora que estamos en Él, hermano, es algo que es maravillosamente grande, hermano, grandísimo, que no la captamos todavía. Entonces dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué más? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Esto de la dispensación de los tiempos, o dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, es la forma en que se han ido desarrollando los eventos a través de la historia de la redención. Es decir, la administración, es decir, la dispensación de los tiempos, la forma en que Dios lo fue dando. Hubo una dispensación de los tiempos, por ejemplo, antes del diluvio, la dispensación del tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ha habido tiempos, el tiempo de los profetas, y Dios reveló en aquel tiempo solo lo que el pueblo necesitaba recibir como revelación, y le era suficiente para ser salvos con esa información o esa revelación que Dios les daba. Ahora, Pablo nos viene hablando de esta revelación. Pablo nos habló de lo que ahora somos en Cristo, lo que el misterio que estaba escondido en Dios desde los siglos, cosas que no entendían, cosas que los demás no, ni Isaías ni Elías, que hacía descender fuego del cielo, entendió misterios o conoció misterios tan grandes
como los que Dios nos reveló a través del apóstol Pablo. ¿Ok? Misterios escondidos de los siglos en Dios, Dios que creó, dice, todas las cosas. Y entre esas cosas, nosotros. Entonces, sí habla la Biblia, hermano, de una creación. No hay tal cuestión como una evolución. No hay ni el mínimo indicio en la palabra de Dios de que Dios haya ido evolucionando las cosas y así fueron como fueron sucediendo. Dios las creó. Pablo dice que Dios creó todas las cosas. Por eso es que el cristiano tiene que ser creacionista. No puede haber un cristiano que sea evolucionista. Eso sería contradictorio. ¿Eres cristiano? Tiene que ser creacionista. Debes creer en la creación. No puedes ser un cristiano que crea que lo que dice la ciencia, que fuimos evolucionando por 6 millones de años. Esos elementos químicos se pusieron a marinar y de ahí saliste tú. Ahora dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios, ve que la sabiduría de Dios tiene muchas formas. Ahora la multisabiduría de Dios ya se ve más completa. Y esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dice, dada a conocer por medio de la iglesia. ¿De qué forma? De esta forma, como lo estoy haciendo yo ahorita. Yo siendo parte de la iglesia, usted siendo parte de la iglesia, toma la palabra de Dios, estudia los misterios de Cristo, estudia la palabra y revela a sus hermanos lo que Dios ha hecho con nosotros, y los propios ángeles, tantos buenos como malos, hermanos. Dice aquí que para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tanto ángeles buenos como ángeles malos, para ellos fue totalmente sorpresivo, maravilloso y nuevo descubrir y darse cuenta, mientras se va predicando, se ha ido predicando el evangelio, esas inescrutables riquezas de Cristo. Los propios ángeles en el cielo no sabían lo que Dios tenía guardado como misterio, escondido en Cristo. No sabían los judíos que los gentiles también iban a alcanzar misericordia, iban a alcanzar salvación, y a través del ministerio a los gentiles con Pablo les revelada esa verdad. Y a medida que se ha ido anunciando el evangelio, los ángeles de Dios, los ángeles obviamente buenos, glorifican a Dios por lo que ellos ven que Dios el Padre hizo con nosotros, con la iglesia, a través de su Hijo Jesucristo el unigénito. Y los propios demonios se quedan admirados, sorprendidos, estupefactos, se quedan, como dice México, de aceite, diciendo, ¿es posible tan gran cosa que Dios ha hecho con ellos? Satanás mismo, él no sabía. Satanás no sabía exactamente, él conoció muchas cosas de Cristo, sabía quién era Cristo, pero muchas cosas Satanás no las tenía en orden. Él no las entendía. Él no entendía que era una derrota para él la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay misterios que estaban escondidos, que después que Cristo resucitó y después que Dios empezó a revelar la verdad a través de los apóstoles y los profetas, es ahí cuando les cayó el 20 a Satanás y a los demonios. Y wow, no sabíamos lo que hacíamos. Pues sí, hemos sido ciegos, pero creíamos nosotros que estábamos ganando. Matamos al que vino de Dios, matamos al Hijo de Dios, matamos al heredero. Ellos no entendían qué planes tenía Dios a través de la muerte de su Hijo. Pero Dios a su tiempo ha ido revelando su verdad. Ahora mire, Pablo dice que él tenía que aclarar la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados, a través de la iglesia obviamente, y los puestos en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Repito el 12, en quien tenemos, ¿en quién? En Cristo, en quien tenemos seguridad. Ahí vamos a aprender un poquito. Aquí en esta iglesia hemos enseñado la doctrina de la perseverancia de los santos, una doctrina que ha sido un tanto repetitiva algunas veces. Yo a veces suelo repetirla porque yo sé que a unos les cuesta estudiar trabajo,
Nosotros como cristianos de esta iglesia compartimos la misma doctrina que de la iglesia reformada y también otras iglesias pentecostales que no creen igual que nosotros, que es imposible, hermano, que los verdaderos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, perdamos nuestra salvación. Eso es imposible, hermano. Es imposible. Hay una seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos abundante evidencia en la Biblia, hermano, que es imposible que seamos separados de la mano de Dios, que es imposible que caigamos de Dios, que es imposible que algo nos separe de Dios, que nada de lo que el Padre le dio al Hijo se va a perder. Tenemos evidencia en toda la Biblia, y por si fuera poco, venimos en el versículo 3:12 de Efesios, que dice que en quien tenemos seguridad. Está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo, y nos habla de un eterno propósito que tenía en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad. Entonces yo pregunto, ¿estamos o no estamos seguros en Cristo? Según la Biblia, estamos seguros en Cristo. No temáis, manada pequeña, le dijo el Señor a sus discípulos, porque a vuestro Padre os ha parecido daros el reino. No vendérselo ni prestárselo, daros. Se lo dio, se lo dan como gracia. Nosotros a veces, hermano, tenemos ese gran problema de entender la gracia. Lo que pasa es que tenemos los dos extremos donde la gente dice, bueno, es que hablan tanto de la gracia y de la salvación, que la perseverancia en los santos, que la salvación no se pierde, y eso como que me quiere decir esta gente, que bueno, hay que hacer de todo. No, ese es un error gravísimo. La iglesia no está enseñando que usted va a hacer de todo. Nosotros enseñamos que debemos vivir una vida santa, porque Cristo nos llamó a santificación, que su voluntad es que nos santifiquemos, es por lo que Cristo hizo por mí, por lo que Él me ha hecho heredero en Él. Él me ha hecho su hijo. Y fue una salvación que ya recibí. No es una salvación que la estoy llevando a cabo apenas y la estoy cultivando, estoy trabajando en ella y la estoy cuidando muy bien para no perderla. No es que está en proceso la salvación, se está procesando apenas. Vamos a ver cómo sale. Es como cuando usted se pone en el pueblo, no sé si usted molió en el molino. Ahí molía, le echaban el nixtamal y la molía y salía acá ya la masa y ahí se hacía la tortilla. Usted la está procesando. Recibí la salvación así, rústica, en nixtamal, la estoy metiendo, la estoy moliendo cuidadosamente, la estoy cuidando, que salga con la textura y yo la estoy procesando. No, usted no está procesando nada. Usted recibió por gracia la salvación. Esa idea, esa doctrina de creer que la estoy procesando, que la estoy cuidando, que la estoy cultivando, como una macetita, es uno que tú tienes una macetita, pero si no sales y le echas agüita todos los días se seca y la pierdes. Así es la salvación, eso. Tienes que echarle agüita todos los días y cuidarla, porque no se te seca, se te muere. No, hermano, no, porque la salvación no fue algo que yo produje, me llevó de Cristo. Él me la dio por su gracia y yo tengo seguridad en Cristo. Y si realmente yo estoy en su gracia, bueno, Cristo va a reflejar su gloria a través de mí y yo voy a dar testimonio que realmente soy de Cristo. Y eso va a evidenciar de que realmente estoy en Cristo. Pero ninguna de esas obras me están comprando salvación, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y uno puede ser a Dios deudor. Es gracia, tiene que ser por gracia para que ya no sea por obra, porque si es por obra, entonces ya no es por gracia, dice el apóstol Pablo. Una de las dos. Entonces la Biblia no es inconsistente en lo que dice, es consistente. En Cristo, hermano, tenemos una seguridad. Por eso me gusta esa serie de predicaciones que tiene el hermano Chuy Olivares en su sitio web, que se titula Seguros en Cristo, donde hay 3 lecciones que hablan justamente del tema de nuestra salvación, y él explica también esos versículos en la Biblia que aparenta, como uno lee así superficialmente, que estuvieran indicando que uno se puede perder, que puede estar en Cristo. Pero una vez que uno entra en el contexto, uno que lo lee completamente, se da cuenta que no es el tema. Entonces, dice la Biblia, hermano, que tenemos seguridad. Hay quienes que arremeten obviamente con esta doctrina. Por ejemplo, no recuerdo el nombre de este americano que por ahí tiene una enseñanza donde él dice el mito de la seguridad eterna, que eso de creer que estamos en Cristo eternamente seguros es un mito. Eso es un mito. Otro dice, no, sí, claro que es un mito, porque y no puede haber una seguridad eterna porque nosotros somos hijos adoptivos, nos adoptaron solamente. Entonces, como somos adoptivos, también nos pueden meter nuestras patadas y sacarnos. Son opiniones humanas. Y a nosotros no nos debe mover creer lo que piense alguien, sino que es lo que me dice la palabra, porque tú puedes tener un pensamiento totalmente humano, guiado por tu corazón, pero más sin embargo,
y no es de la palabra de Dios. Vamos a terminar hasta aquí y la semana que entra arrancaríamos con el 14. Por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí? Que no desmayen, no se aflijan, no se sientan mal, no se entristezcan por las tribulaciones que le están pasando, ¿okay? Porque él dice, por las cuales son vuestra gloria. Eso quiere decir que para ustedes debe ser una honra que yo sufra por ustedes, gentiles. Eso debe ser una honra para ustedes. Yo doy la vida por el ministerio que Dios me ha dado. Yo doy la vida por Cristo. Cristo me llamó a ser el ministro de los gentiles. No voy a entrar ya en el siguiente tema, eso ya lo hablé la semana pasada, pero aquí habla del amor que excede, dice hermano, a todo conocimiento. Y la clave está en el 19, 3:19, que dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Eso lo explicaríamos la semana que entra. Pero el amor de Cristo, hermano, excede, dice según este versículo, excede, es decir, rebasa, sobrepasa, excede todo conocimiento. Quiero entender el amor de Cristo, cómo fue el que me amó. ¿Cómo es posible que Cristo, después de haber estado yo muerto, sin ser merecedor de la vida, porque no soy digno de nada, Él me pueda amar tanto? ¿Y cómo es posible que ahora siendo su hijo, que no soy perfecto, Él todavía tiene la capacidad de guardarme, de tener yo seguridad en Él? ¿Quién de nosotros aquí no le ha fallado a Cristo? ¿Quién de aquí no le ha sido infiel a Cristo? En nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestras acciones, le somos infieles a Cristo. Y eso, hermano, es aplicable y es una verdad en todo cristiano, no importa su nivel espiritual. Pero más sin embargo, por el amor que Cristo ha derramado en nosotros, hermano, ese amor que queremos o tratamos de entender de Cristo excede nuestro conocimiento. No lo podemos entender. Él nos ha amado, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, una forma tan grande, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera. Ese tal, hermano, no está puesto porque a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, se le hizo que era muy, muy bonito que sonara así. De tal manera, es una manera inmensamente grande. Amó Dios al mundo, a lo que Él quería ser del mundo, que nos dio a su Hijo unigénito. Y es una manera, una tal manera, que excede nuestro conocimiento. ¿Cómo es que Cristo me llama siendo un pecador? Y aún estando en la iglesia, yo soy un pecador, porque soy un pecador arrepentido, que soy cristiano, pero que aún me fallo a Cristo. Y Él aún con todo me tiene reservada en los cielos una salvación que es incorruptible, inmarcesible, una salvación que no perece. Para nosotros que somos de la fe en Cristo Jesús, no lo entiendo. ¿Cómo es que Él me sigue amando a pesar de que yo no soy un ser perfecto? No lo entiendo. Ese amor excede todo conocimiento. Él decidió amarme, Él nos está transformando, Él nos está santificando, y a medida que nos va santificando y nos va cambiando, nos va a la misma vez usando.